EMU at 4.7 psi. Where's the remote? Here. Oh my God. Not letting Calvin back in here. What is going on? 3, firing! Ourselves into decaying orbit. We'll reach atmosphere soon if I don't. Get the plasma cutter. A bordo de la Estación Espacial Internacional, 6 almas valientes enfrentan lo desconocido en una misión que cambiará sus vidas para siempre. David Jordan, el oficial médico estadounidense, carga con la responsabilidad de mantener a la tripulación con vida. La doctora Miranda Nord, una brillante científica británica del CDC, aporta su mente analítica. Rory Adams, un ingeniero estadounidense de corazón intrépido, no duda en arriesgarlo todo. So Murakami, el ingeniero de sistemas japonés, trabaja incansablemente para mantener la estación operativa. El Dr. Huderi, un exobiólogo británico, persigue con pasión el sueño de descubrir vida más allá de la Tierra. Y liderando con mano firme, la comandante rusa Ekaterina Golovkina inspira a todos con su determinación inquebrantable. La esperanza y la emoción llenan el aire cuando la tripulación recibe una sonda que regresa de Marte, portando una muestra de suelo que podría revelar el secreto de la vida extraterrestre. Con el corazón latiendo de anticipación, Huderi reactiva una célula dormida en la muestra. Lo que comienza como un milagro científico, un organismo multicelular que crece ante sus ojos, captura la imaginación de millones en la Tierra. La población sigue cada momento con fervor, y un grupo de escolares estadounidenses, rebosantes de orgullo, nombra a la criatura Calvin, en honor a su escuela que lleva el nombre del presidente Calvin Cooley. Es un momento de unión, de sueños compartidos entre la Tierra y el cosmos. Pero la maravilla pronto se transforma en pesadilla. Un accidente atmosférico en el laboratorio sume a Calvin en un estado inactivo, apagando la chispa de esperanza. Desesperado por recuperar el descubrimiento, Hugh intenta reanimarlo con ligeras descargas eléctricas. El éxito inicial se torna en horror cuando Calvin despierta, no como un milagro, sino como una amenaza. Con una ferocidad aterradora, la criatura ataca a Hugh, aplastándole todos los huesos de la mano derecha en un instante de agonía indescriptible. El laboratorio, antes un lugar de ciencia y sueños, se convierte en un campo de batalla. Calvin, hambriento y en constante evolución, devora una rata de laboratorio, creciendo de manera grotesca. Rory Adams, movido por el coraje y la lealtad, se lanza al rescate de su compañero herido, pero la criatura es implacable. Con un movimiento rápido, Calvin atrapa a Rory por la pierna, como si el mismo destino lo hubiera marcado. David Jordan, con el corazón desgarrado pero decidido, toma una decisión desgarradora. Cierra el laboratorio, aislando a Calvin, pero también sellando el destino de Rory, atrapado con el monstruo. En ese momento, la tripulación comprende que no solo luchan por la ciencia, sino por su propia supervivencia, en un enfrentamiento donde el miedo y la valentía se entrelazan en una danza mortal. En el laboratorio sellado, el aire está cargado de tensión y terror. Rory Adams, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sabe que la supervivencia de sus compañeros pende de un hilo. Con una valentía que desafía el miedo, empuña un lanzallamas, decidido a acabar con la amenaza de Calvin. Las llamas rugen, iluminando el espacio con un resplandor infernal. Pero la criatura permanece imperturbable, su piel alienígena inmune al fuego. En un instante de horror puro, Calvin aprovecha la sorpresa y, con una rapidez aterradora, se introduce en la boca de Rory. El ingeniero, atrapado en una agonía indescriptible, siente como la criatura devora sus órganos desde dentro, robándole la vida lenta y cruelmente.
Cuando Calvin emerge del cuerpo sin vida de Rory, es aún más grande, más aterrador, un monstruo que parece burlarse de la humanidad. Bajo la mirada impotente y horrorizada del Dr. David Jordan, Calvin escapa por un conducto de ventilación, dejando tras de sí un silencio que pesa como una sentencia de muerte. En medio del caos, el Dr. Hugh Derry, con la mano destrozada pero la mente aún lúcida, teoriza que la falta de oxígeno en Marte mantuvo a Calvin inactivo. Es un destello de esperanza, una pista para combatir al monstruo. Pero la esperanza se desvanece cuando la tripulación intenta contactar con la Tierra y descubre que las comunicaciones están muertas. La comandante Ekaterina Volokina, con una determinación de acero, se ofrece para una salida espacial para reparar la antena. Afuera, en la vasta oscuridad del espacio, Calvin la embosca. La criatura destroza el sistema de refrigeración de su traje y el líquido comienza a inundar su casco, robándole el aire. En un acto de sacrificio que resuena con el peso de su liderazgo, Volokina se niega a abrir la esclusa, sabiendo que hacerlo dejaría entrar a Calvin. Con lágrimas en los ojos de sus compañeros, visible solo en sus corazones, elige ahogarse en su traje, un gesto final de valentía para proteger a la tripulación y a la humanidad. Calvin, sin embargo, no se detiene. Intenta colarse en la estación a través de las toberas de los propulsores como un depredador implacable. La tripulación, desesperada, intenta encender los propulsores para lanzar a la criatura al vacío infinito, lejos de la Tierra. Pero el plan falla y la estación pierde combustible vital, dejando a todos al borde del abismo. Las maniobras fallidas han empujado a la EI hacia una órbita de reentrada atmosférica, un camino hacia la destrucción que podría incinerar la estación. O, peor aún, permitir que Calvin llegue a la Tierra. Son Murakami, el piloto japonés, con la voz temblorosa pero firme, advierte que el combustible restante debe usarse para estabilizar la órbita, aunque esto signifique arriesgarse a que Calvin entre por las toberas. En un último esfuerzo por salvarse, la tripulación trama un plan desesperado: encerrar a Calvin en un módulo estanco y privarlo de oxígeno, rezando porque el monstruo sucumba antes de que ellos mismos se queden sin opciones ni esperanza. El horror se intensifica en la Estación Espacial Internacional cuando el Dr. Hugh Derry, ya debilitado por su encuentro con Calvin, sufre un paro cardíaco. La tripulación, devastada, descubre con espanto que la criatura, ahora un ser tentacular aún más grotesco y aterrador, se había adherido a su pierna, alimentándose de su cuerpo en un acto de depredación silenciosa. Con un rugido de furia alienígena, Calvin se lanza contra los sobrevivientes, sembrando el pánico en un espacio donde no hay escapatoria. Son Murakami, con el instinto de supervivencia a flor de piel, se refugia en una cápsula de hibernación, sellándose tras un frágil vidrio. Calvin, implacable, golpea el cristal con furia, intentando alcanzarlo, pero el material resiste, por ahora. David Jordan y Miranda North, la oficial de cuarentena, con el corazón encogido pero la mente clara, idean un plan desesperado. Usan el cuerpo sin vida de Hugh como cebo para atraer a Calvin, alejándolo de So. Con un esfuerzo desgarrador, logran encerrar a la criatura en un módulo estanco, intentando asfixiarla al privarla de oxígeno, aferrándose a la tenue esperanza de vencer al monstruo. Pero el destino tiene otros planes. Antes de que las comunicaciones colapsaran, la Tierra recibió una señal de socorro y activó el protocolo de contención nivel C, enviando una cápsula Soyuz para empujar la EI hacia el espacio profundo, lejos de la humanidad. So, cegado por la esperanza de un rescate, abandona su refugio y corre hacia la Soyuz, luchando con todas sus fuerzas para abrir la escotilla de acoplamiento. Cuando lo logra, Calvin, siempre al acecho, lo ataca con una ferocidad inhumana. La tripulación, en un acto de desesperación, intenta salvarlo, pero el enfrentamiento desencadena una catástrofe. La cápsula se desengancha y choca contra la estación, desviándola de su curso. En lugar de alejarse del espacio infinito, la EI es arrojada nuevamente hacia una órbita de reentrada atmosférica, un camino hacia la destrucción que podría llevar a Calvin a la Tierra. David y Miranda, los últimos sobrevivientes, enfrentan la cruda realidad de su situación. Con la estación al borde del colapso, David, con una mezcla de valentía y resignación, propone un plan final: usar las dos cápsulas de salvamento. Él atraerá a Calvin a una de ellas y la pilotará hacia el espacio interplanetario, sacrificándose para salvar a la humanidad, mientras Miranda escapa hacia la Tierra en la otra. Con el corazón apesadumbrado, David lleva a Calvin a su cápsula y se lanza vacío, mientras Miranda, con lágrimas de impotencia, expulsa la suya. Pero Calvin,
una fuerza de la naturaleza imparable ataca a David, neutralizándolo e impidiendo que controle la cápsula. Mientras tanto, el sistema de navegación de Miranda falla, y su cápsula, sin rumbo, se pierde en la inmensidad del cosmos, acompañada por sus gritos de terror que resuenan en el silencio del espacio. Una cápsula inicia su reentrada atmosférica y cae en el mar, cerca de dos pescadores vietnamitas que observan con curiosidad. La incertidumbre reina. ¿Es la cápsula de David o la de Miranda? Cuando los pescadores se acercan al cristal, la verdad los golpea como un mazazo. Es David, atrapado en una tela alienígena, siendo absorbido lentamente por Calvin, cuyo poder parece infinito. En sus últimos momentos, David, con la voz rota por el dolor, intenta advertir a los pescadores que no abran la cápsula, que no liberen al monstruo. Pero ellos, ajenos a sus súplicas y al peligro que se avecina, abren la puerta mientras otros dos barcos de pesca se acercan, ignorantes del horror que están a punto de desatar sobre la tierra. En el espacio, la cápsula de Miranda, a la deriva, se pierde en la oscuridad, llevándose consigo el eco de su desesperación.